¿Cómo están todos? En esta primera sesión hablaremos del sistema de clasificación de archivos que aplica en la Secretaría de Relaciones Exteriores, su origen, la forma en que está organizado y la importancia que tiene el que lo apliquemos adecuadamente. Bienvenidos, muchas gracias. El tema de esta primera sesión es el sistema de clasificación de archivos. Para garantizar la búsqueda ágil y la localización expedita de la información, es necesario tener archivos organizados. Esto implica tener un sistema de organización adecuado. En la Secretaría de Relaciones Exteriores anteriormente existía un sistema de clasificación decimal que servía para organizar la documentación por asuntos. Se trata del denominado SICAR 21. Es importante aclarar que cuando decimos sistema de clasificación de archivos no nos referimos a esta herramienta informática que se utiliza en la Secretaría y que básicamente es un programa de registro que tiene como finalidad llevar un control de los expedientes generados. Más adelante hablaremos de lo que va a suceder con este programa en la Secretaría. En el SICAR 21 se tenían alrededor de 600 series documentales, cada una correspondía a algún asunto que se atendía en la Secretaría. A partir de la Ley General de Archivos de 2012, el Archivo General de la Nación establece que todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben migrar hacia un sistema de clasificación funcional que tenga como base las funciones sustantivas que realiza cada dependencia. Esto se mantiene y se fortalece con la Ley General de Archivos de 2018. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estas funciones las vamos a poder encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Reglamento Interior de la Secretaría y en la misión institucional. Si nosotros entramos a la página web, vamos a encontrar la misión institucional, que básicamente se describe de la siguiente manera. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior de México, mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República. A partir de la misión institucional podemos identificar tres grandes funciones o macroprocesos. El primero es la conducción de la política exterior de México. El segundo es la actuación internacional del Gobierno de la República. Y el tercero es la protección y asistencia a connacionales y extranjeros. Estas tres grandes funciones son la base del cuadro general de clasificación archivística. La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con una estructura orgánica en la que cada unidad administrativa realiza tareas específicas que coadyuvan en el ámbito de sus atribuciones a su cumplimiento. La clasificación funcional implica la identificación de estas funciones sustantivas que desempeña cada área de la Secretaría, las cuales se pueden encontrar en los manuales de organización de cada una de las unidades administrativas que la integran. De esta forma, tenemos tres grandes grupos de funciones sustantivas, organizadas de acuerdo con su naturaleza. Estas son las que dan origen a las series documentales. Esto nos permite cumplir con uno de los principios fundamentales de la archivística, que es el principio de procedencia y que se encuentra en la Ley General de Archivos. El principio de procedencia consiste en respetar el origen de cada documento producido para distinguirlo de otros, así como el orden interno de las series documentales producidas en el desarrollo de la actividad institucional. Este principio es de observancia obligatoria de acuerdo con la Ley General de Archivos. Por ese motivo es importante apegarnos a este sistema de clasificación. El cuadro general de clasificación archivística está organizado de la siguiente manera. El fondo, que es la categoría más amplia que existe para los documentos generados en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si lo equiparamos con la teoría de conjuntos, se diría que el fondo es el universo, el conjunto de todos los documentos que se producen en la Secretaría. Dentro de este gran conjunto existen varios subconjuntos. En este momento vamos a hablar únicamente de los tres más importantes. Hay otros, pero los vamos a abordar más adelante. A estos tres subconjuntos los llamaremos secciones. El primero, que tiene la nomenclatura 01S, es la conducción de la política exterior de México. Dentro de este subconjunto encontraremos las series documentales 01S, que se refieren
a funciones que tienen que ver con la conducción de la política exterior de México. Por ejemplo, disposiciones en materia de política exterior, programas y proyectos en materia de política exterior, celebración de tratados, acuerdos y convenios, defensa de los intereses de México en litigios internacionales, atención de asuntos de Estado internacionales y atención de asuntos de Estado interiores. Todas estas funciones son específicas de algunas unidades administrativas dentro de la Secretaría. Ahora, en el segundo conjunto, que es el 02S, tenemos la actuación internacional del Gobierno de la República. Aquí podemos encontrar disposiciones en materia de actuación internacional del Gobierno de la República, cooperación internacional para el desarrollo, gestión de acuerdos, acciones y programas de cooperación cultural, educativa, técnica y científica y de derechos humanos, actuaciones ante organismos y mecanismos internacionales y regionales. Estas funciones las llevan a cabo otras unidades administrativas dentro de la estructura de la Secretaría. Por último, tenemos el tercer subconjunto, que es el 03S, y que se refiere a la protección y asistencia a connacionales y extranjeros. Aquí hay que poner mucha atención porque básicamente aquí están englobadas las funciones que llevan a cabo las representaciones. Tenemos, por ejemplo, disposiciones en materia de protección y asistencia a connacionales y extranjeros, programas y proyectos en materia de protección y asistencia a connacionales y extranjeros, formalización y consolidación de la red de delegaciones en territorio nacional y representaciones de México en el exterior, servicio consular y migratorio, servicios, trámites y documentación. Dentro de estos tres subconjuntos se agrupan las funciones específicas de cada unidad administrativa, lo que da origen a las series documentales que les acabo de describir. Es decir, cada serie documental representa una función sustantiva de cada dirección general. Dentro de las series vamos a encontrar los expedientes. Estos contienen la historia de cada asunto atendido por las áreas subordinadas a las direcciones generales o unidades administrativas. En algunos casos, estas series darán origen a otras denominadas subseries. Una de las dudas recurrentes de las representaciones es: ¿dónde me ubico dentro del cuadro general de clasificación archivística? ¿Cuáles son las series que a mí me corresponden para organizar mi documentación? Para identificarlo es necesario analizar las funciones que desempeña mi área de adscripción y la unidad administrativa de la que depende. Deben identificar dentro de su manual de organización en cuál de estos tres grandes grupos se encuentran las labores que realiza su embajada o consulado o delegación. De esa manera es posible saber cuáles son las series documentales que corresponden a los archivos que genera. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones que llevan a cabo los consulados. Tienen que ver con asuntos de protección, de documentación, asuntos notariales, asuntos comunitarios, promoción cultural, registro civil, comunicación social, asuntos económicos y políticos, asuntos administrativos y asuntos informáticos. Aquí es importante distinguir cuáles de estas funciones son sustantivas y cuáles son de apoyo a otras unidades administrativas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con administración de personal, de recursos materiales, de servicios generales, de informática, son funciones de apoyo, porque realmente quien tiene la función sustantiva son las direcciones generales que se ocupan de esos asuntos. Y eso tiene un impacto en la organización de los expedientes, porque cada área está obligada a organizar los expedientes de documentación relacionada con las funciones sustantivas que ellos desempeñan. En el caso de las embajadas, tenemos que sus funciones tienen que ver con asuntos consulares, políticos, jurídicos, económicos, comerciales y de promoción turística, de cooperación internacional para el desarrollo, culturales, de comunicación social y asuntos administrativos. Estas funciones son extraídas del manual de organización tipo para las embajadas, es decir, todas las embajadas realizan básicamente las mismas funciones. Es posible que haya algunas variaciones entre unas y otras, pero de manera general todas realizan lo mismo. Ahora, nuevamente, aquí es muy importante identificar cuáles de estas funciones tienen que ver con mi trabajo sustantivo y cuáles son de apoyo. Por ejemplo, las que tienen que ver con cooperación internacional para el desarrollo, hay unidades administrativas que llevan esos temas. Y lo que se hace en las embajadas es apoyar a las actividades que llevan ellos.
entonces no se puede considerar como una actividad sustantiva para la embajada, sí para el AMEXID, y quien tiene la obligación de organizar expedientes de esta información es AMEXID, aun cuando las embajadas o los consulados contribuyan al cumplimiento de estas funciones. Finalmente, las delegaciones. Eh, las delegaciones locales, básicamente su función es expedir pasaporte. Sin embargo, lo que observamos en el manual de organización tipo para delegaciones foráneas es que también realizan otras actividades que tienen que ver con apoyo a otras áreas, como por ejemplo la Dirección de Asuntos Jurídicos, eh, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. Todas esas actividades las hacen para apoyar las funciones sustantivas de esas áreas. Y toda la documentación que generan, de manera general, se envía a estas áreas de origen. Los originales son enviados a estas áreas. Y lo que se conserva son acuses o copias de lo que se genera. Entonces, quien tiene la obligación de elaborar, de integrar un expediente de estos asuntos son las áreas que tienen esa función sustantiva. Es importante tener muy claro cuáles son nuestras funciones sustantivas como, como parte de la estructura de la Secretaría, porque eso es lo que nos va a decir cuáles son los expedientes que nosotros debemos generar y cuáles son las series documentales que nosotros vamos. Por el momento es todo, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente cápsula donde se hablará de las responsabilidades de los responsables de archivo de trámite y los tipos de documentos que generamos al interior de la Secretaría. Muchas gracias.